Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y comunicación del quinto año básico. Como hemos estado viendo en clases anteriores, ¿cierto? Nos estamos centrando en uno de los textos conocidísimos que tienen un lenguaje poético y entregan emociones y sentimientos, y son los poemas. El objetivo de nuestra clase será analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión, explicando cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes en el lector, identificando personificaciones y comparaciones, explicando su significado dentro del poema, distinguiendo los elementos formales de la poesía. El contenido, entonces, elementos del poema, y la habilidad que trabajaremos será identificar, explicar e interpretar. Recuerda que los días de revisión de este material son los jueves y los días viernes de cada semana. Niños y niñas, en esta clase veremos características y elementos del poema. Es por eso que comenzaremos viendo el contenido de la clase para luego desarrollar la actividad. Recuerda que los videos de cada clase los puedes observar antes o durante desarrollas la actividad. La idea es que no te pierdas de revisar estas cápsulas con los contenidos de cada una de las guías y actividades de las clases. Debo prepararme para aprender. ¿Y cómo lo hago? Debo buscar un lugar cómodo dentro de mi hogar sin distractores para poder desarrollar la actividad. Mantener silencio a la hora de observar y escuchar el video para que puedas desarrollar de buena forma la actividad. Poner mucha atención a las instrucciones y concentrarte muy bien para que puedas desarrollarlas. Inicio de nuestra clase. Para comenzar la clase trabajaremos con un poema e identificaremos los elementos más importantes de él. Este contenido nosotros lo vimos la clase pasada, así que es muy importante que lo podamos repasar para luego comenzar con el contenido de la clase. Tenemos acá un poema que se llama Obrerito. Este poema está formado por versos, por estrofas, por rimas, y también hay algunas palabras que están subrayadas con rojo que quizás sean nuevas para ti, pero aquí integramos su significado. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué promesas hace el niño a su madre? Nombra 3. Entonces, tú debes leer este poema y encontrar las promesas que el niño le hace a su madre, ¿ya? Esto es muy fácil porque solo debes copiar, ¿cierto? Y luego escribirlas en esta parte. Recuerda, dice, nombra 3, no lo olvides. La segunda pregunta dice, ¿qué inspira a Gabriela Mistral, que es la poetisa o la poeta que escribió este poema? Para escribir este poema, ¿qué le pudo haber inspirado? Tú marcas la alternativa correcta según la lectura que hiciste de El Obrerito. ¿Qué sentimiento crees que refleja mejor lo expresado en el poema? ¿Ternura, felicidad, amor? Debes marcar el sentimiento que crees que refleja. Pero recuerda, escoge el mejor sentimiento. Y luego debes fundamentar el porqué, que no se les olvide la fundamentación. Hablamos del sentimiento, ¿cierto? El porqué. Número 4. ¿Quién expresa sus sentimientos en el poema y cómo lo describirías? ¿Quién? ¿Qué persona los está expresando? ¿Y cómo lo describirías? ¿Cómo describirías a quién está expresando estos sentimientos? Luego que nosotros hayamos desarrollado la actividad de inicio de nuestra clase, pasamos al desarrollo de la clase.
que dice conocerás el contenido de la clase para luego desarrollar la actividad. Y acá nos centramos en el contenido que bien la clase pasada quizás quedó un poco en el aire y la mayoría no lo pudo comprender. Me di cuenta en la revisión de sus guías, así que por eso quise incorporar en esta actividad el contenido de la clase anterior para que pudiéramos reforzarlo, ¿ya? Al igual que la narrativa, donde podemos identificar elementos como el narrador, el ambiente, las acciones, en un poema se puede identificar, por ejemplo, el hablante lírico, el objeto y el motivo lírico. Y el hablante lírico corresponde a quien habla en el poema, ¿ya? No necesariamente se identifica como el poeta real. Entonces, no necesariamente es el poeta real quien escribe el poema, ¿cierto? Sino que es la voz que lo expresa al leer el poema. Entonces, es la voz que se expresa al leer el poema. Por ejemplo, en el poema Obrerito, quien habla en el poema no es la propia Gabriela Mistral, sino que es un niño que se dirige hacia su madre. ¿Ya? Vamos al objeto lírico. El objeto lírico es el elemento que provoca o inspira al poema. Por ejemplo, en el Obrerito, el objeto lírico es la madre, porque el poema está dirigido hacia la madre, pero quien lo expresa es el niño y quien lo escribe es Gabriela Mistral. Entonces, el hablante lírico es quien habla a través del poeta. Perdón, sí, es quien habla a través del poeta. Y no siempre va a ser el poeta tal, sino que es quien expresa sus sentimientos en el poema. Y el objeto lírico es quien inspira el poema, de quien se habla en el poema. En los poemas del texto de la semana pasada, ¿cierto? Estaba el nido, ¿se recuerdan? Sí, ese era el objeto lírico, era el nido. Eso era quien inspiró al poeta. Entonces, provoca o inspira el poema. Y el motivo lírico está relacionado con el objeto lírico. El motivo se refiere al sentimiento o idea que se expresa a lo largo del poema. En otras palabras, se puede identificar con el tema y se puede resumir en una frase o sustantivo. En el caso del poema que leímos, el motivo lírico es el amor. Que el hijo te gane por su madre y le desea desea manifestarle su agradecimiento, ¿ya? Entonces, si nosotros nos pudimos dar cuenta con la lectura que realizamos al comienzo con el obrerito, nos pudimos introducir en el contenido de la clase de hoy, que vamos a hablar del hablante lírico, objeto lírico y motivo lírico. Recuerden, el hablante lírico es quien habla en el poema, que no siempre es el poeta, sino que es la voz que se expresa al leer el poema. El objeto lírico es quien provoca o inspira el poema. Y motivo lírico es el motivo que se refiere al sentimiento o idea que se quiere expresar a lo largo del poema. ¿Ya? En simples palabras, es el tema. Luego de que hayamos visto el contenido, hay un poema que se llama Árboles, muy cortito, en donde deben ir completando esta ficha con la información que nos va entregando el poema. Dice, lee atentamente el poema. Árboles. Árboles, ¿habéis sido flechas caídas del azul? ¿Qué terribles guerreros os lanzaron? ¿Han sido las estrellas?
Su música viene del alma de los pájaros, de los ojos de Dios, de la pasión perfecta. Árboles, ¿conocerán sus raíces toscas mi corazón en tierra? En el poema Árboles del poeta. Deben ir completando. El objeto lírico es ¿por qué? El motivo lírico se refiere al sentimiento de ¿qué sentimiento se está expresando? ¿Por qué? En cuanto al hablante lírico, yo creo que puede ser ¿por qué? Si se dan cuenta, acá me faltó una línea que me acabo de dar cuenta, como bien lo dije anteriormente. Usted agregue el cuadro de texto nada más y puede escribir ahí su respuesta. Bueno, le incluye utilizando el PDF editable. Luego que hayan terminado la guía, recuerden, la deben subir a la plataforma de Classroom entre los días 17 al 21 de agosto. También recuerden que los días de revisión son los jueves y los viernes y tenemos 10 días para revisar tu tarea. Bueno, espero hayan comprendido el contenido de esta semana en la clase de lenguaje y comunicación del quinto año básico. Nos vemos una próxima clase.